Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, un gusto participar de este espacio, y tanto con Sein, Saimo y lógicamente con la UCEMA. La idea que les trajimos hoy desde Nielsen es, van a escuchar durante todo el día un montón de cosas de qué nos pasó durante el COVID, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hicieron las empresas, qué hicimos como sociedad. Desde el lado de Nielsen lo que queríamos traerles es, bueno, cómo nos paramos hacia adelante, ¿no? De todo lo que pasó en el último año, que fueron bastantes cosas, y más en el ámbito de fabricantes y de consumo masivo, es qué tenemos que tener en cuenta para poder mirar y planear hacia adelante. Entonces, básicamente, lo que queríamos mostrarles son 3 tendencias para poder entender a este nuevo consumidor, ¿sí? La primera es la tan nombrada omnicanalidad, ¿no? O sea, la omnicanalidad, que es consumidores que ya no tienen esa fidelidad con un canal particular, sino que compran en diferentes canales. Nosotros hicimos un estudio, y para que se den una idea, solamente no hay consumidores que sean fieles o exclusivos de un tipo de canal, o sea, que solamente compran en un supermercado, o en un almacén de barrio, o en un kiosco. Todos los consumidores ya compran y tienen su visión fragmentada de consumo en múltiples canales, de los cuales hay algunos muy poquitos, ¿sí? y los más jóvenes, que solamente son exclusivos de compra online, ¿sí? Para compras muy particulares y que no son sostenes de hogares o que no hacen grandes compras, sino que tienen compras muy, muy particulares dentro de lo que es consumo masivo. Pero sí dividimos como en 2 grandes grupos, ¿no? O sea, un grupo que son omnicanales, pero que todavía no incorporaron o no terminaron de incorporar el formato de e-commerce, ¿sí? O la compra vía online, y un 56% donde se declaran a nivel Latinoamérica omnicanales y omniplataformas, ¿sí? O sea, no solamente la tienda física, sino también los mercados de las diferentes propuestas de posibilidad de compra online, ¿sí? Desde marketplaces, los famosos last milers, o inclusive los portales de compra de supermercado para lo que son consumo masivo, ¿sí? Ahora, esa omnicanalidad se fue viendo afectada durante todo lo que fue el COVID, ¿sí? Con diferentes hitos y diferentes situaciones en función de cómo en Latinoamérica y en Argentina también iban progresando las cuarentenas que tenía cada país. Ahora, lo que sí vimos es que, a pesar de todos los cierres que hubo, principalmente en los canales tradicionales, en los almacenes de los diferentes países, que rondaron alrededor del 20% en lo que fue el inicio de la pandemia acá en Latinoamérica, o sea, un 20% de los negocios tuvieron que cerrar momentáneamente sus puertas, ¿sí? Algunos no volvieron, otros en gran medida sí, pero a pesar de eso, sí lo que vemos es que el consumidor siguió buscando diferentes alternativas y no volviendo a ser exclusivo de algún canal en particular. Inclusive, fíjense cómo fue migrando, que el canal supermercadista que se venía caracterizando en Latinoamérica, no solamente acá en Argentina, por traccionar consumidores a raíz de ofertas o de promociones, en lo que fue en el inicio de la pandemia, tuvo ese boom de ventas por el estoqueo pre-cuarentena, en donde todos los consumidores, ante el inminente cierre de las actividades, en un principio en 2 semanas en la mayoría de los países, fue corriendo al canal supermercado, se sobreestoqueó, y después volvió a comprar o abastecerse en los diferentes canales. Fíjense también cómo ese consumidor aprende, ¿no? Porque, o sea, hace menos de un mes tuvimos un cierre prácticamente de 10-12 días en AMBA, y la verdad que no vimos este mismo pico en el canal supermercado. Es como que el consumidor entendió un poco más cómo sobrellevar la cuarentena por todo el tiempo que tuvimos de cuarentena en Argentina, y ya diagramó su estilo de compra con estas nuevas posibilidades de poder comprar en diferentes lugares para poder paliar mejor esta situación. Adicionalmente, lo que vemos en el supermercadismo, que fue el gran ganador del 2020 en lo que fue el periodo de pandemia, que arrancó un primer trimestre del año creciendo en facturación por debajo de lo que fue la inflación, ¿sí? Con lo cual ya nos empieza a marcar
Perdón, Mm, Javier, si querés podés prender la cámara, ya resolví el problemita, discúlpame. no hay problema, ahí me ven entonces. Ahí te vemos, mucho más lindo, gracias, perdón. Vieron, ahora subo un poquito el rating. No, lo que veíamos acá es que empezamos a ver en el Q1 post pandemia o post primera ola de pandemia un impacto en el consumo, en donde a nivel de facturación el canal supermercados y los mayoristas, o sea, los canales más formales que habían tenido una buena performance durante el 2020, empiezan a perder versus la inflación, y a su vez esa pérdida no es capitalizada por una recuperación del canal tradicional, o sea, el canal tradicional se recupera pero no termina de compensar, lo que nos marca un poco cómo venimos con la caída de consumo en el 2021. Pero lo que queríamos remarcar acá, más allá de cómo venimos en consumo, es cómo sigue traccionándose el peso del e-commerce, ¿sí? O sea, en un contexto en donde empiezan los canales modernos a crecer un poquito menos y la recuperación del canal tradicional a hacerse un poco más lenta, todo lo que es formato de e-commerce y plataformas de venta de consumo masivo, y es importante este punto, son productos, lo que estamos viendo acá, de consumo masivo, o sea, lácteos, almacenes, bebidas, artículos de limpieza y cosmética y tocador, creciendo muy fuertemente en el e-commerce. Con lo cual es uno de los puntos que marcamos a nivel de canalidad en Argentina es, primero, ese consumidor súper atento a todos los tipos de canales y a dónde le conviene comprar, y segundo, desarrollando o ayudando a desarrollar todo lo que es la venta bajo el formato e-commerce. De hecho, el e-commerce, ¿sí?, es la tercera variable que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien está creciendo muy fuertemente, todavía hay muchísimas áreas de oportunidad para poder desarrollar. ¿Qué es lo que está valorando el comprador dentro del e-commerce? ¿Sí? Es principalmente la entrega rápida en el mismo día, o sea, cómo ahorramos tiempo, ¿sí? Cómo tenemos todo en un solo lugar, y no pensemos ese solo lugar, o el principal desafío es, el solo lugar para el shopper que está comprando online es su computadora. No es, lo que tenemos que transformar es cómo la propuesta de valor que generemos mediante el marketplace o el sitio donde el consumidor está viendo de realizar su compra, cómo engloba toda la propuesta para tratar de que el consumidor no salte y no se vaya a otro lado, porque sigue teniendo esa idea de un solo lugar, o sea, sin moverme empiezo a ver diferentes tipos de propuestas y diferentes tipos de negocios, ¿sí? Todavía hoy no es un diferencial el mayor surtido, pero es algo que muy probablemente tenga también, sea una de las vías de crecimiento dentro de lo que es e-commerce post pandemia. ¿Por qué? Porque el consumidor ya se animó a comprar, y ahora no solamente va a comprar lo que encuentra, sino que va a comprar o va a empezar a buscar más lo que necesita. Con bienes de consumo, de bienes durables, con bienes de consumo masivo. Y lo que sí vemos es que los eventos siguen traccionando la venta. Fíjense los picos en Hot Sale, Cyber Monday y el Hot Sale de este año, siguen traccionando la venta de lo que es el e-commerce en un canal que todavía viene sobredesarrollándose, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que no solamente el consumo es genuino porque viene traccionándose, sino que ante posibilidad de estimular este tipo de canal, se sigue desarrollando y sigue creciendo, ¿sí? Y hay algunas tendencias en el mundo de cómo va desarrollándose el e-commerce. Hoy en Argentina pesa alrededor de un 3-4% lo que es la venta de e-commerce, de lo que es consumo masivo en todos los canales. Si nos comparamos cómo está el e-commerce en el resto del mundo para este tipo de consumos, todavía tenemos muchísimo más, o hay un montón más para crecer, o sea, crece un 17%. Tiene un 17% de peso sobre la venta total. Y el último punto, y estamos en Argentina y muy probablemente lo escuchen en las diferentes charlas, es cómo trabajar el ahorro, ¿no? Cómo ante la situación económica de Argentina, fíjense que todos los países de Latinoamérica se vuelven menos elásticos a los precios, o sea, menos propensos a cambiar de lo que están comprando en función del movimiento del precio puntual del producto, a excepción de Argentina. Nosotros nos volvemos más elásticos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque comparamos un montón los precios, o sea, por la dinámica, por la inflación, por la no noción de precios de los consumidores. Entonces, que mientras el resto de los países el precio de un producto per se tiene mucho más peso a la hora de decisión de compra, nosotros estamos más pendientes de la comparación de precios entre productos para poder decidir que lo que pasa en el resto de Latinoamérica, ¿sí? Y mucho más propensos a ese tipo de comparaciones. Con lo cual, y
y para entender es el precio no solamente con la variable de precio que está en góndola, sino también con las diferentes dinámicas promocionales. O sea, lo que estamos viendo es que si cortáramos los diferentes tiers de productos por precio, ¿sí? Vemos una recuperación de los productos, si se quiere, de primeras marcas, pero más apalancado por un muy fuerte posicionamiento de descuentos y profundidad de descuentos, ¿sí? O sea, la profundidad de descuentos de este tipo de marcas en lo que fue los 3 primeros meses del año fue un 24%, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que una muy grande dinámica promocional para lo que fueron las principales marcas, para poder tratar de recuperar mercado y de poder competir, y prácticamente el 20% de lo que se vendió en el canal supermercados de las principales marcas fue por venta bajo promoción, ¿sí? O sea, hay mucho componente para poder traccionar consumo de las principales marcas, de ser muy competitivos a la hora de dinamizar precios, ¿sí? Entonces, y ya para ir cerrando, en ese nuevo consumidor, o lo que tenemos que tener para hablarle y para poder desarrollarnos en lo que va a ser el consumo post pandemia, hay que poner al consumidor en el centro, ¿sí? Principalmente, ¿por qué? Porque tenemos que entender cómo le vamos a hablar a los diferentes tipos de consumidores, ¿sí? O sea, no pensemos en un único consumidor, sino hay múltiples consumidores, no está ese no vemos un consumidor que solamente vaya a precio o solamente vaya a calidad, sino que hay un consumidor bastante más racional que va a poder tomar decisiones, así como hablábamos antes, de diferentes tipos de canales y aprovechar el tipo de canal o por cercanía, o por surtido, o por dinámica promocional. También va a priorizar lo que pone en el changuito en función de el vínculo que tiene con ese atributo, con ese producto o con esa categoría, ¿sí? Entonces, sí es un consumidor consciente por el ahorro, más acá en Argentina, que empezamos a incorporar toda la situación de impacto social a medida que vamos también, que nuestros jóvenes van creciendo, en tener cada vez más la noción de impacto social. Un comprador muchísimo más informado no solamente de promociones, sino de bondades de los productos y de dónde encontrar la mejor alternativa. Comparamos mucho antes de comprar, cada vez crece más todas nuestras decisiones pre-store que lo que pasa dentro de la tienda. Los canales hoy por hoy tienen que tener diferentes atributos para llamarnos, ni hablar las dinámicas de la billetera digital como una herramienta más para poder traccionar y que un consumidor elija un almacén de barrio, por ejemplo. Y sí entender también la parte de los últimos puntos de cómo articulamos el marketing de e-commerce con el marketing del resto de lo que estamos acostumbrados en todo lo que son medios. La simplificación en el proceso de compra online, la verdad que tenemos que hay mucho más para desarrollar ahí de propuestas, y entender mucho más que nunca las diferencias generacionales y las diferencias de tipo de consumidor que les comentaba antes. Creo que si podemos poner todo eso en un plan y mirar para adelante, las empresas que pongan esto como foco muy probablemente puedan ser las que dentro de un año estemos hablando como los principales impulsores de la recuperación del consumo, y por ende también de haber aprovechado de la mejor manera las oportunidades que hay disponibles en este contexto tan difícil.